Apreciado televidente, bienvenido a su programa favorito, Tejidos de Vida, de TV Hogar. Padre Mauricio, bienvenido, doctora Marisa, doctor Freddy, hoy en este día lo tenemos acá. Y a todos los televidentes, de verdad, un saludo muy especial. La Asociación Católica Juan 23 siempre los quiere mucho, los llevamos en nuestros corazones a todos ustedes los televidentes que son fieles viendo el programa. Padre Mauricio, creo que vamos a continuar con el tema del VIH, ¿cierto? Que la doctora no pudo estar con nosotros. Monseñor, el problema del VIH-Sida fue un tema que le gustó bastante a la gente hablarle sobre ese particular. Es un tema bien complicado, un tema bien difícil, pero un tema que tenemos que abordar en los hogares. Allí en los hogares de Colombia, en los hogares de Medellín, del área metropolitana, de las comunas de la ciudad de Medellín. Por eso, Monseñor, la doctora Clara hoy no pudo acompañarnos, pero tenemos al doctor Freddy, que también es muy conocedor sobre la materia, y vamos a profundizar mucho sobre esa área. Pues bien, en el programa anterior hablamos sobre la parte histórica del VIH-Sida, situación que quedó muy clara. Estuvimos hablando sobre situaciones como la medicación y habíamos quedado pendientes sobre una persona después que está diagnosticada, que no tiene ningún tipo de protección, ¿cómo puede solicitar este tipo de protecciones? Y en ese entonces le solicitamos a la doctora Marisa que nos ayudara en dejar muy claro qué es la Defensoría del Pueblo, qué es la personería y cuál es la institución a la cual se debe de demandar en caso de que yo padezca ese tipo de dificultad y no me den la medicación. Entonces son temas que vamos a pulir durante el proceso del programa, pero antes no me dejen, no puedo continuar con el programa sin dejar claridad en unos aspectos fundamentales. ¿Cómo se transmite el VIH-Sida? Queda claro, se transmite a través de las relaciones sexuales y cuando hay un contacto de sangre, no hay otra. Recuerden que queda mandado a recoger aquellas situaciones de que abrazar, de que la saliva, de que el juntarnos a una persona de VIH, eso puede transmitir. Doctora Maritza, como deuda es deuda, empiece a ampliarnos y a comentarnos plenamente. Una persona con VIH-Sida que no le den su medicación, ¿a dónde debe recurrir? Claro que sí. Una persona que está enferma de SIDA, algunos tienen seguridad social, otros no. Pero el problema viene siendo generalizado para ambos casos, porque las EPS tratan de evitar el costo de los medicamentos y sobre todo del examen de la carga viral, que ese es un examen fundamental para marcar el derrotero a seguir con la enfermedad. Como habíamos dicho la vez pasada, una cosa es ser portador del VIH y otra cosa es tener SIDA. VIH es el virus de inmunodeficiencia humana y SIDA es el síndrome de inmunidad en el ser humano, ¿cierto? Síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida. ¿Qué significa eso? Que si la persona tiene sus niveles de defensa más abajo de 200, ya se puede decir que es una persona que tiene SIDA. Si sus niveles de defensa todavía están por sobre 200, simplemente es portador de VIH. Y todavía esa persona tiene una posibilidad de garantizar su nivel de vida, su calidad de vida y que sea en una forma digna. ¿Cómo sería eso? Primero haciéndose el examen de carga viral y ya con el diagnóstico del examen, tomar los medicamentos adecuados. Ahí es donde las EPS sacan el quite, sobre todo con ese examen que le había dicho. Ese examen fue objeto de mucha jurisprudencia y la Corte Constitucional, que es la salvaguarda, es la veladora del cumplimiento de la Constitución. La Constitución dice que el derecho de la vida es inviolable, artículo 11. Y con ellos están conexos el derecho a la salud. Si la salud me afecta a la vida, es un derecho fundamental. Y por lo tanto tiene que tener prelación. Entonces, estas personas tienen como mecanismo la vía de tutela para reclamar ese derecho. Y le van a dar prelación por sobre cualquier otro proceso. Ahora, hay que tener en cuenta que los enfermos de SIDA o portadores del VIH tienen prelación ante cualquier tipo de enfermedad y ante cualquier institución. Tan así es, padre, que una persona, aunque no tenga seguridad social, la persona o la institución
prestadora de servicios está en la obligación de atenderlo y prestarle toda la atención. Ya tendrá que hacerle un recobro al Estado a través del Fondo de Solidaridad y Garantía, que es el FOSIGA. Y eso es una cuestión de pronto para ampliar mucho. Pero lo importante es que sepan, la ley se ha adecuado a la norma superior, porque ninguna norma superior puede pasar por la Constitución, que dice que el derecho a la vida es inviolable. Entonces ninguna norma inferior puede decir no le vamos a cumplir porque no nos conviene, porque económicamente nos perjudica. Entonces, para adecuarlo, ya la ley 100 contempla el SIDA dentro del Plan Obligatorio de Salud, que es el POS. Correcto. Lo que quiere decir entonces que la epidemia, entre comillas, del VIH-Sida es un problema de salud pública. Problema de salud pública porque es muy preocupante. Vamos a retomar históricamente el problema del VIH. Hace 20 años, que más o menos en 1981, fue cuando empezamos a hablar del VIH. Eso era una cosa impresionante, hablar del VIH a nivel social, a nivel familiar. Y era típico y específico de los homosexuales. Pasados los años, hoy 20 años después, hablamos de que esto ya no es de homosexuales, prostitutas, ni de cualquier tipo de comunidades, sino que es de cualquier tipo de personas. Hoy en día encontramos en los hospitales, las IPS y las instituciones prestadoras de servicio, desfile de personas, matrimonios con VIH, niños con VIH, personas heterosexuales con VIH, personas homosexuales con VIH. Doctor Freddy, ¿qué es lo que está pasando entonces en la sociedad con respecto a esta situación del VIH? Padre Mauricio, yo pienso que desde los comienzos se ha pensado que el VIH es una enfermedad que limita y conlleva a la muerte, pero pienso que ese limitante es un estereotipo y es una significación que la gente y el mismo ámbito cultural ha hecho que la muerte llegue más antes, porque estar diagnosticado con una enfermedad como estas es limitar casi la posibilidad de interactuar con los demás. Anteriormente, pensar que alguien tenía cáncer era ya un estereotipo y una significación de que tenía una muerte segura. Yo me pregunto, el ser humano va a morir, el enfermo de VIH va a morir, pero lo mata la cultura antes porque no le permite la intención de seguir una vida normal, una vida coherente, una vida consistente. Parece que esas personas tuviesen como una cosa ahí que no se puede permitirse tener una vida tranquila, una vida de familia, una vida de hogar, porque los limitantes culturales, los estereotipos culturales hablan de que los enfermos que tienen una enfermedad de este tipo no pueden interactuar ni en una cultura, ni en una empresa, ni pueden asumir posiciones tranquila frente a la vida. Entonces yo pienso que les adelantan como la muerte. Yo los invito, ¿verdad? La gente tiene que hacer valer una cantidad de derechos. Tener una enfermedad es saber que todos estamos pasados por un malestar y estamos enfermos. Yo pienso que es más enfermo aquel que pretende limitar la posibilidad del otro. Y ahí sí estoy yo de acuerdo con la doctora Marisa. La gente tiene que hacer valer los derechos. Un enfermo de SIDA hoy tiene más posibilidades, con tanta cantidad de medicamentos que están apareciendo en el mercado, de tener una calidad de vida distinta. Claro que sí. Monseñor, hay unos componentes que se manejan con los pacientes de VIH-Sida, que son básicamente que tenga su medicación, que tenga su médico, que tenga su apoyo psicológico, su apoyo psicosocial y su apoyo en lo que es toda la parte de trabajo social. Pero hay otra parte que es la parte espiritual. Yo quiero que luego de hacer la pausa usted nos cuente, cuando una persona está infectada de VIH, tiene ese imaginario de que no puede ir a comulgar porque se infectó de VIH, por lo tanto está en pecado, nos despeje esa inquietud después de la pausa, Monseñor.
la obra crece cuando hay una crítica constructiva. Saca mucho el mentón y baja a tocar el pecho. Los tonos dorados que están muy de moda. Vemos la porcelana, se le hace la cabeza con un material especial. Vamos, aumenta la cadencia. Siempre sobre el plato. Lo primero que se hace cuando se llega a una comida formal enseñamos a hacer la panelita deliciosa de vida, de alegría, el pedacito donde hoy vas a en poner día, el vitral. el rústico y este tipo Cuando de uno va a muebles. trabajar con la cocina de manera profesional, el punto final al cepillado. Si las niñas se preparan y las vamos vinculando al medio de la publicidad. Son pieles muy delicadas, queda un poquito Vamos a roja la hablar piel. de cómo fabricar un molde sin necesidad de horno. Esto y mucho más solo por TEOGAR. Siempre hay un espacio para ti. Bueno, Padre Mauricio y a todos los televidentes, la pregunta es suya. Yo creo que, como lo dije en el programa pasado, la iglesia es una madre y la iglesia siempre está pendiente a todos los seres humanos que se arrepienten y quieren cambiar su vida anterior y seguir con esa vida de la gracia de Dios. Yo creo que automáticamente la iglesia los acoge y automáticamente él puede continuar esa gracia que había perdido anteriormente, obteniéndola a través de la comunión. Yo creo que la comunión es la que nos permite cada día estar unidos a la iglesia. Y cuando un paciente de esa índole se va, o sea, tiene la enfermedad, pero regresa a la iglesia, se arrepiente por ser homosexual, pero ese arrepentimiento de él es sincero, no vuelve a tener relaciones sexuales, pero sigue cuidando su vida, ama su vida, sirve a los demás a través de su enfermedad, yo creo que la iglesia le brinda esa mano y yo creo que él se puede tener esa comunión con la iglesia, aceptando la comunión, esa comunión que nos alimenta espiritualmente. Vea, el Papa Juan Pablo II en una de sus encíclicas habló de que todo homosexual puede alcanzar su salvación si vive el celibato, su castidad. Ya, la idea no es seguir con esa vivencia homosexual, seguir viviendo y cayendo en pecado para pegar, no. La persona, o sea, no podemos culpar si nació homosexual o si es homosexual, no podemos culparlo, pero si la persona tiene la intención de cambiar su vida buscando la gracia de Dios y viviendo en su celibato, puede vivir plenamente esa gracia de Dios. Correcto, monseñor. En las cartas que nos escribieron muchos de los televidentes nos preguntaron, bueno, ¿y cómo sabe uno que tiene SIDA o cuáles son los síntomas inmediatos para uno saber si tiene SIDA o no? Pues con mucho gusto quiero responder esa inquietud y por favor tome notica allí en sus casas para cuando se empiecen a manifestar esto lo que les voy a denunciar, entonces inmediatamente van a recurrir al médico, van a tomar medidas de precaución a ver qué es lo que está pasando. Una de las primeras causas es fiebre sin causa clara, aumento de sudoración nocturna, debilidad permanente, pérdida progresiva de peso sin explicación, diarreas prolongadas, presencia de nódulos o masas grandes en el cuello, zonas blancas y gruesas en la lengua y o garganta, hemorragias no explicables, aparición de frecuentes enfermedades que se complican, lesiones o manchas en la piel. Cuando usted empieza a ver ese tipo de situaciones en su cuerpo, ojo, campanazos, hay que ir al médico, hacerse todas las pruebas que sean pertinentes y del caso, porque recuerden que un portador del VIH puede tener el síndrome por 10 años y usted no sabe que está infectado. Y ahí es donde tenemos el gran problema de esta situación como una epidemia, porque hay cantidades de personas que son portadoras y no lo saben. No lo saben. Ese es el gran problema del VIH. Doctor Freddy, cuando una persona está diagnosticada VIH, se le va a dar la noticia. Afortunadamente ya hay ya los medios ayudan a que hay que hacer un trabajo psicológico primero con ellos. ¿Cuáles son las dificultades más puntuales de esta persona? Padre Mauricio, yo pienso que una de las grandes dificultades no es de esta persona, sino de los medios en los cuales está inmerso, es que el paciente
empieza a recibir una cantidad de medicamentos que tratan de paliar ese malestar y no mejora. Yo pienso que ese es un interrogante que empieza a circular por su imaginario y empieza a preguntarse, bueno, me hacen esto, me hacen toda esta cantidad de cosas y no mejoro. Pero viene alguien y supuestamente suelta algo que él no quiere saber. Yo pienso que lo más valioso es cuando el enfermo logra preguntarse o buscar como alguien con quien compartir ese momento tan dificultoso, ¿cierto? Y decirle, bueno, yo necesito saber de esto que está pasando porque me hacen esto, me hacen aquello, me hacen una cantidad de exámenes de laboratorio, me dan medicamentos y no veo ninguna mejoría. ¿Qué está pasando con mi vida? Yo pienso que el más interesado para empezar a preguntarse es el mismo paciente. Yo pienso que los medios en los cuales están inmersos los pacientes son unos medios donde prima más buscar en lo biológico qué es lo que existe en ese paciente, pero se olvida de esa parte espiritual, de esa parte emocional, de esa parte psicológica, de esa parte social, de esa parte de la relación con la vida, de la parte con los otros, de la parte con su compañera, con sus hijos, con el compañero de trabajo, qué voy a decir, qué voy a hacer. Todo eso inunda la vida, y se inunda la vida de una manera donde duele porque se está perdiendo algo. Y vemos que todo el tiempo la gente quiere aproximarme una cantidad de respuestas y una cantidad de ambigüedades para decirme, hombre, yo no sé cómo decirte esto. Yo pienso que el primer momento es del paciente. Venga, hombre, yo quiero saber de mí. Entonces, él es el importante para mí. En el caso personal mío, yo pienso que para mí el más importante es el que se hace el primer cuestionamiento y dice, bueno, necesito una orientación. Desde ahí debemos partir. Bueno, pero hay que tener algo muy claro y hay que informarse, hay que documentarse. Cuando yo estoy primeramente haciéndome la prueba de ELISA, que se llama, y que vale alrededor de 50.000 pesos, porque la carga viral vale 800.000 pesos, ese tipo de pruebas, yo cuando me empiezo a meter en ese cuento, primero tengo que empezar a documentar contra quién voy a luchar. Doctora Maritza, uno de los televidente nos ha escrito porque le ha pasado lo siguiente. Tiene su ARS por el Estado, tiene VIH, tiene su medicación mensual, como son los medicamentos que manda el gobierno, que vale 1.800.000. Gracias a Dios, el sistema de salud en Colombia, no el mejor, pero sí tiene unos grandes avances. Hoy la gente está protegida con respecto a tener su medicación. Si no, esto era el colapso, esto era la locura absoluta. Pero entonces este televidente me dice, Padre Mauricio, nos escribió a tejidosdevida@hotmail.com, por eso le estamos contestando. Yo entutelé porque la ARS a la que yo estoy no me entregaba los medicamentos. Luego volví porque eso se llama desacato de tutela. Entonces yo voy a la ARS y me dice, no, ahí le doy una pastillita y le quedo debiendo las otras. Entonces eso empieza un juego entre que me entregan una parte, no me entregan todo, y es mi vida la que está en juego. ¿Qué puedo hacer yo si el juez también cae en el juego de las instituciones que prestan la salud? ¿A dónde debo de recurrir para que esto en realidad se cumpla? Esa es la inquietud que tiene nuestro usuario. ¿Usted qué nos puede decir? Antes de responder esa pregunta, padre, quiero hacer una recomendación a todas las personas. No es necesario esperar tener uno de esos síntomas para hacerse la prueba de VIH. Sencillamente, toda persona que sea consciente que ha tenido una relación de riesgo se debe hacer el examen para así tener más posibilidades de un tratamiento oportuno que le garantice a esa persona una calidad de vida prolongada hasta cuando mi Dios disponga. En cambio, si esperamos la sintomatología, seguramente ya estaremos en un caso de SIDA que serán muy pocas las expectativas de vida que esa persona va a tener. En cuanto a la pregunta que usted me acaba de hacer, ¿qué pasa cuando la tutela no se cumpla? Allí se da un desacato. Entonces se debe acudir ante el juez de conocimiento, o sea, el juez que conoció de la tutela, para que inicie una acción de desacato contra esa EPS o esa entidad prestadora de salud que está negando el servicio, para que se imponga la sanción pertinente y se dé cumplimiento cabal a la tutela. Debe acudir para este caso ante los organismos protectores de derechos humanos, que son la Defensoría del Pueblo, la Personería, y donde no exista, pues será la Alcaldía Municipal.
Correcto. Amigos televidentes, ustedes tienen los mecanismos, ustedes tienen las herramientas para defender sus derechos gracias a la Constitución colombiana y a un país tan hermoso en el que vivimos. Vamos a una pausa y ya regresamos y continuamos con este programa tan interesante. TV Hogar es el gran aliado de las amas de casa. En todas las actividades de la vida cotidiana, ellas encuentran en nuestro canal ideas, consejos y todo lo relacionado con decoración, glamour, cocina, salud y magazine en general. Las tendencias de la moda las tocamos con cada especialista de una manera amena, didáctica y participativa. Amigos televidentes de todo el área metropolitana de la ciudad de Medellín, de las comunas, de todos los municipios y de Colombia en general, estamos llevándole a ustedes un tema bien importante donde lo socializamos, lo conversamos, lo analizamos y contestamos esas inquietudes que ustedes nos han escrito a través de tejidosdevida@hotmail.com. Ahí está en la pantalla nuestro teléfono 254-0888, Asociación Católica Juan 23, la institución que está para servirles a ustedes. Monseñor, uno de los televidentes me ha escrito y me hace este comentario. Padre Mauricio, he recibido con mucho agrado el que ustedes estén hablando del SIDA, pero quiero hacerle este comentario. Tengo un niño de 6 años y este niño no ha recibido el bautizo porque la mamá murió de SIDA y el papá es portador. Hay una situación en esa familia que es que el niño no se debe bautizar porque tiene SIDA. ¿Cómo puede ser esto, Monseñor? Padre Mauricio y a todos los televidentes, vuelvo a repetir, la iglesia estaba para acoger.